Bueno, pues saludamos ya a Pablo Blesa, como decimos, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica San Antonio. Buenos días, Pablo. Hola Joaquín, encantado de verte, sea aquí, sea fuera de aquí, siempre un placer charlar contigo. Los estudios aquí de Onda Regional. Vamos a analizar la situación, el panorama internacional de todo lo que están derivando estas últimas noticias que estábamos comentando ahora, que son un efecto yo-yo, que decía un analista de la prensa norteamericana el otro día, con esto, bueno, pues sube, baja, según declare Trump que la cosa va bien, que la cosa va mal, según los iraníes que digan que sí o que no. $114 el barril. Ayer estaba a $100. O sea, y esto va al albur de... En este conflicto es que asistimos a tres guerras a la vez, tres guerras diferentes, con objetivos distintos. Tenemos al régimen, digo a Israel, con Netanyahu, que se han dado cuenta que este presidente es una bendición para ellos. Lo han señalado, lo han dicho públicamente, es más que evidente, es el presidente más pro-israelí de la historia de Estados Unidos, y se han dado cuenta que esta es una oportunidad para lo que sea, desde derribar al régimen hasta destruir sus infraestructuras, debilitarlo, amputarlo, y llevamos 2 años en que Israel ha modificado todo el panorama en esa región. Sabemos que ha ido decapitando, dañando a todos los aliados y a todas las milicias alimentadas por esa cabeza del cefalópodo, del pulpo, que es Irán, y esas milicias alrededor, ese cinturón de fuego alrededor de Israel. Hezbollah, con todos los líderes en una operación anterior tras la catástrofe, la masacre de judíos que todos conocemos, el 7 de noviembre. Y esa es una guerra de aprovechar el contexto y de dañar todo lo que puedan hasta donde los dejen, hasta el momento en que Trump decida llamar a Netanyahu y le diga, como ya sucedió en la guerra de los 12 días, en junio, pare. La guerra de Trump es diferente. La guerra de Trump es una guerra por recursos, es una guerra por el control del estrecho de Hormuz. Vemos qué está haciendo Trump. Ha ido a Venezuela y se ha quedado con el petróleo, tiene la llave de todos los espacios estratégicos por los que circula, por los que van las grandes aortas de la energía, y esa es una, y por tanto la guerra de Trump no es derrocar al régimen, es controlar el estrecho de Hormuz. Y luego, al mismo tiempo, tenemos la guerra de Irán, que es contra la economía global. La guerra de Irán no es contra los Estados Unidos, sus barcos están muy lejos, su tecnología muy poderosa, y por tanto no es contra Estados Unidos o los interceptores de misiles israelíes, es contra la economía mundial, para que el mundo financiero y la cuenta atrás hasta las elecciones de noviembre en Estados Unidos hagan que el propio Partido Republicano le diga al presidente que levante el pedal del conflicto, porque si no la inflación derivada de los precios de la energía se comerán o le asestarán una derrota manifiesta en esas importantes elecciones para controlar el Senado y el Congreso. Claro, en ese contexto están esas amenazas de Irán que le dice a la comunidad internacional: no penséis ya que el precio del petróleo va a bajar jamás por debajo de los $100 el barril. Ahí está un poco esa línea argumental de buscar el conflicto energético mundial, una manera de forzar a Estados Unidos. ¿Y por qué de este seguidismo de Donald Trump hacia lo que va marcando Israel? Porque, claro, tal y como lo pintas, Pablo, eso es un poco el escenario. Es decir, Israel es el que está liderando ahora mismo. Sabemos dos cosas, ¿no?, en ese sentido. Sabemos que ha habido alguna figura, el director de la oficina antiterrorista, que era un partidario, obviamente era un hombre de Trump, casi del círculo íntimo, no es un ministro, pero es una figura muy relevante en el esquema de la política exterior, que dimitió y lo hizo aduciendo que esta no es una guerra de los Estados Unidos, una guerra de Israel, en la que los Estados Unidos se han visto seducidos y engañados a entrar en ese avispero. Tenemos a una persona muy peculiar, Tucker Carlson, el periodista de la derecha americana más importante con creces. Un hombre maga, abiertamente maga, con millones de seguidores, que ha montado su propio canal, y este hombre dice: esta no es una guerra America First, esta es una guerra a la que nos han llevado los israelíes, pero esta no es la guerra de MAGA, esta no es una guerra America First. Luego tenemos al propio Netanyahu, que dice: ¿creéis que yo soy tan listo? Sí, yo creo que sí está listo, como para decirle al presidente de los Estados Unidos lo que tiene que hacer. Pues yo creo que hay un elemento de, por una parte, la permanente obsesión de Trump, y muchas de las acciones de Trump deben ser leídas en esa línea, por el legado. Make America Great Again, para él también significa hacerla o territorialmente más grande, anexando territorios, o si no anexa lo que es literalmente el territorio como parte de un Estado americano, sí
dominar espacios estratégicos. Entonces, yo creo que ofuscado con esa sensación del legado y al mismo tiempo seducido por las buenas palabras del señor Netanyahu, su habilidad manifiesta, su enorme destreza psicológica, creo que ha sabido tocar en esos puntos de la psicología de Trump, sea el narcisismo, algún otro, que le han hecho ver que si él hacía ese cambio, si había ese cambio en Irán estructural, era una victoria a largo plazo para Estados Unidos y era también un legado que le iba a dejar para la historia, ¿no? Esa caída del régimen o ese control de esa vena, esa aorta fundamental en el movimiento de energía que es el Estrecho de Hormuz. ¿Cómo va a salir Estados Unidos de este conflicto? ¿Cómo lo ves, Pablo? Porque, bueno, hemos estado asistiendo, llevamos un año y 3 meses de mandato de Donald Trump. Empezó con la guerra arancelaria. Hoy prácticamente ya nadie se acuerda de la guerra de los aranceles. ¿Qué ha sido de ella? Porque yo leía últimamente unos informes como diciendo que prácticamente no ha cambiado nada, a pesar de todo aquello que se habló y de todo ese conflicto que inicialmente planteaba Donald Trump. Planteó luego las anexiones territoriales, se enfrentó con Canadá, incluso amenazó con invadirla, Groenlandia. De todo eso ya nos hemos olvidado también, o no, o los enfrentamientos con México, con todo el tema de la droga, de los enfrentamientos con Colombia, la propia Venezuela, ¿no? con la decisión que tomaba. Ahora estamos en otra pantalla diferente, ¿no? Que es la pantalla del Golfo Pérsico, pero ¿y del resto? Al final uno ve un plan muy bien meditado y muy bien gestado. En general, hablo de los contornos generales de todo lo que tú has dicho, durante más de 4 años, por más de 1.300 científicos sociales, economistas, que es el proyecto, el del Partido Republicano, el proyecto MAGA. El primer Trump de la primera presidencia es un Trump desordenado, desorientado, al que se le cayeron la mitad de los ministros, es un Trump balbuceante, que no comprende bien los hilos del Estado. Este es un Trump enfocado. Lo que pasa es que va a un ritmo tan vertiginoso que no termina las jugadas, pero las vuelve a abrir. O sea, no cabe esperar que vuelva a abrir Groenlandia. Los aranceles otra vez. Sí, bueno, hoy la Unión Europea, hoy el Parlamento Europeo va finalmente a dar el visto bueno al acuerdo arancelario unilateral de Donald Trump, por el que pagamos del 10 al 15% de aranceles, mientras que, como sabemos, los productos americanos siguen disfrutando de un arancel cero en Europa. Es cierto que el Día de la Liberación famoso, donde apareció en la Casa Blanca con el cartel del tipo de aranceles que iba a imponer de hasta el 50-70% a algunos países, es la manera que tiene él de negociar. Él lanza un órdago tremendo, insostenible, un órdago que significa la aniquilación de la economía mundial y de su propia economía, pero al final se queda en el 10% y le va entrando el dinero. Se queda en el 10 o en el 15% y le va entrando el dinero. Entonces, es cierto que está acumulando una cantidad de dinero importante. Luego está el apetito territorial. Y ahí tenemos Panamá, en primer lugar, que han expulsado a una compañía de origen hongkonés, es decir, chino, que dominaba un puerto, controlaba un puerto. Lo controlaba porque había conseguido una licencia para ello, pero forzó al gobierno de Panamá a expulsarlos. Tenemos Venezuela, una operación magistral, una operación limpia, una operación exitosa, con una Delcy Rodríguez que ahora está supeditada al vicerrey de Venezuela, que es Marco Rubio. Y luego tenemos Groenlandia, rápidamente cambia y se va a Groenlandia. Sí, Groenlandia no ha culminado en una anexión por Estados Unidos, pero ayer tuvieron elecciones los daneses. Están mandando bolsas de sangre y soldados, y están dispuestos, están diciéndole a Estados Unidos que irían a una guerra, es decir, un país de la OTAN, pequeñito, de 4 millones de habitantes, muy rico, iría a la guerra con los Estados Unidos para defender ese territorio. Y están dispuestos, parece demencial. Entonces, ellos saben que el amago de Trump, que de pronto pasó de pantalla, está ahí y la amenaza permanece. Luego le toca a Cuba. Después de este lado, después de Oriente Medio, le tocará a Cuba, a la que le soplará y se caerá. Pero el problema, tú has iniciado tu pregunta, ¿cómo sale Estados Unidos de aquí? Pues ese es el problema. El problema está en que si algo han aprendido los iraníes de lo que ha pasado en Oriente Medio, en sus países vecinos, en concreto en Irak y en concreto también en Afganistán, es, uno, paciencia estratégica. Esto va para largo, chicos, va para largo. Segundo, vamos a derrocarte. ¿Cómo? Vamos a hacer que pierdas esas elecciones. Vas a llegar a esas elecciones en unas condiciones económicas, con un precio del petróleo
en las gasolineras americanas muy, muy alto. Y lo están diciendo muy claro. Están diciendo, no estamos negociando, esta guerra se terminará en nuestros términos. Ellos, los iraníes, se han estado preparando para esta guerra. El régimen durante 40 años. Donald Trump durante 4 meses. Ahora tiene prisa por salir. Todo el mundo lo entiende. Quiere, por una parte, calmar a los mercados, pero vemos que no lo consigue porque es un efecto yo-yo. Él dice, estamos negociando, las bolsas suben, el precio baja del petróleo. Pero hoy los iraníes dicen, no hay nada que negociar, no estamos negociando. Las bolsas caen y el precio sube. Y eso lo pueden mantener a su placer. Y tenemos a los marines y a las paratroopers, a los soldados de asalto, llegando a la región. ¿Qué van a hacer? ¿Se trata de desmilitarizar la costa iraní para liberar el estrecho de Hormuz? Eso lleva mucho tiempo. Es un ejercicio que se puede hacer, pero es costoso y dificultoso. ¿Van a tomar a mano militar y la famosa isla de Kar, desde donde los iraníes exportan el 80% de su crudo? No lo sabemos. No van a ir a ver el espectáculo ni a ver el paisaje, con lo cual algo van a hacer. Eso va a agravar, va a escalar el conflicto. Y como decía ayer el presidente de BlackRock, una de las más importantes, el más importante fondo de inversión, si esto se soluciona bien, el petróleo bajará, incluso llegará a los $40. Con el volumen de Venezuela, con la apertura a Rusia, que es el gran beneficiario de este conflicto, podemos ver en 5 meses un barril a 40 o en un año a $40. Pero si esta guerra no concluye e Irán permanece tal cual, intacto y envalentonado y guerreando, se puede ir a 150 y la economía mundial se va al desastre. Esta mañana veíamos los datos de Alemania. Una crisis como la que tenemos ahora con un barril a 100 significa para Alemania perder 50.000 millones el próximo año. El escenario, la verdad es que no es nada halagüeño, pero viene marcado por mucha incertidumbre. ¿Va a ser el Partido Republicano el que convenza a Trump de que tiene que levantar el pie? Cuando hemos analizado... ¿De qué figuras hay en el partido? Cuando hemos analizado el famoso efecto taco, Trump always chicken out, Trump siempre hace el gallina, es decir, cuando los mercados le aprietan, más que el partido, porque él tiene 2 resortes a los que escucha. Él escucha solo a 2 tipos de clúster de personalidades. El mercado, el stock market, el SP500, lo escucha, porque hemos visto cómo ha ido modulando desde las tarifas hasta otras intentonas, cuando el mercado se ha puesto rojo, el mercado se ha puesto serio con él. También porque hay millones y millones de americanos que son inversores minoristas. Cuando ven que sus acciones y su dinero se evapora, se enfadan bastante. Y cuando van a poner gasolina, que hay una correlación directa, estudiada, de larga data, entre el precio del petróleo y lo que le pasa a un presidente, pues también se enfadan. Y se enfadan mucho los americanos. Le duele mucho que les toquen el bolsillo. Entonces, esta guerra es una tarifa al pueblo americano, aunque sea una venturosa fuente de negocio para, ciertamente, las empresas petroleras y las empresas gasísticas que han apoyado a este presidente y que se están forrando. Y América se está convirtiendo es ya el mayor exportador de petróleo y de gas, pero está haciendo mucho negocio. Entonces, oye a los mercados. El partido, yo creo que no lo oye. Lo que sí oye es a sus congéneres a los que respeta. ¿A quién oye? Oye desde Lula da Silva hasta Xi Jinping hasta Putin. A esa gente la escucha. Entonces, al presidente Sánchez lo escucha. Pues el presidente Sánchez le da una patadita en la espinilla, ¿no? Y en el marco del gallinero, que es la Unión Europea, en el marco de nuestro pequeño establo, nuestro presidente Sánchez está marcando línea, está marcando directiva, está marcando la tendencia, ¿eh? Hay que reconocerlo. Entonces, ¿le duele? Pues no le place demasiado, ¿no? Nos ha querido castigar con tarifas que no puede imponerle unilateralmente a un solo miembro de la Unión Europea, sin hacerlo a todos a la vez. Entonces, escucha a esas figuras más bien autoritarias, más bien casi dictatoriales, que están ahí y que dirigen potencias como él y que son sus peers, y escucha a los mercados. Y lo que le digan estos sí que lo está escuchando, y vemos que lo está escuchando, porque él es el que está proponiendo y avanzando un proceso de paz que los iraníes están diciendo que América negocia consigo misma. ¿Conoces Irán? ¿Has viajado? ¿Has estado en Irán? ¿Qué sensación tienes del país? Es un país especialísimo, es un país con una cultura delicada, una cultura
es uno de los estados más antiguos del mundo. Tiene una continuidad como ente histórico de más de 3.000 años. Irán y China son los estados más antiguos del mundo. Es un país siendo un país controlado por una teocracia, hoy por la Guardia Revolucionaria, pero antes por una teocracia, es un país liberal, radicalmente liberal. La gente, las señoras, las mujeres, son de naturaleza muy liberal. Y hasta ahora el régimen ha sido relativamente consentidor desde escuchar música rock hasta incluso las cuestiones del velo, que en algún momento desvelaron a muchas personas por esa especie de policía. Pero es un país, al mismo tiempo que muy conservador y muy agrario, o sea, no todo es Teherán, es al mismo tiempo muy liberal y muy refinado, extremadamente refinado y culto. ¿Cómo casa eso con un régimen que llega a matar a 30.000 de sus ciudadanos en las calles en enero? Sí, porque, bueno, no olvidemos que, ¿qué puedo decir yo? Yo soy un demócrata, yo soy un liberal. Evidentemente es como agua y aceite respecto a un régimen como ese. Pero hay que entender un poco la dinámica histórica también para entender este conflicto y cómo lo afrontan los iraníes. No olvidemos que fue el pueblo iraní el que derrocó al Shah, que era un títere apoyado en una serie de élites y completamente subyugado a los intereses americanos. ¿Qué es lo que buscan los americanos? Un nuevo Shah, una nueva figura a la que ellos dominen y controlen. Entonces hubo una revuelta con Khomeini, que emigró de Francia, llegó al país, lo controló el movimiento en las calles masivo contra el Shah y lo condujo a esta suerte de república islámica, algo completamente nuevo. Como estructura política. Una república, es decir, el presidente es elegido por la gente. Pero por encima tiene a esos, llamémoslos los ayatolás, esos obispos, que controlan quién puede concurrir y quién puede participar en ese juego político democrático en la base para elegir al presidente. Y el presidente, como sabemos, es un arzobispo, es un obispo, en este caso Mujtaba Khamenei, el hijo del aniquilado Khamenei. Khamenei. Luego está Larijani, que ha sido el jefe de la revolución. Entonces, ¿qué vemos? Que es una auténtica teocracia dictatorial, pero que se enfrentó de golpe con una guerra contra el Irak de Saddam Hussein, que fue armado hasta los dientes por Estados Unidos, por Alemania, por Francia, hasta por la URSS, para evitar una expansión de esa revolución chiita a Irak, que es un país con un 60% de chiitas. Por eso cuando George Bush le hizo la guerra a Irak y derrocó a Saddam Hussein, le hizo un favor tremendo a Irán. ¿Si quién ha hecho fuerte a Irán? Los Estados Unidos con la guerra de Irak. ¿Por qué? Porque Saddam Hussein era un sunita, que son el 30% de la población, que tenían controlado el chiismo en su país. Por eso él, como un bulldog, cuando se produjo la revolución en Irán, se lanzó e invadió el país. Y la guerra duró 10 años y murieron millones de iraníes en guerras terribles. Por eso hay un resentimiento a Occidente, porque han pagado con sangre ser quienes son y como son. Y después el incordio ha permanecido. Su posición anti-Israel es indefendible, evidentemente, las matanzas de ciudadanos, pero es una revolución y como tal revolución y como tal apuesta romántica no suelen caer si no es con una gran efusión de sangre. Entonces están dispuestos a matar para mantener el legado de Khomeini, están dispuestos a matar a sus propios ciudadanos. Y lo hemos visto y lo hacen sin ningún tipo de escrúpulo. Ajá, así es. Rusia, decías de pasada, Pablo, que de momento es el gran beneficiario de todo lo que está pasando, ¿no? Porque, bueno, de tener muy restringida la venta de petróleo, pues absolutamente, ¿no? Rusia, en una situación en que se está la economía rusa ha llegado a un punto en que ya han invertido todas sus reservas. Las que tienen fuera del país están congeladas, como sabemos, en bancos, sobre todo belgas, 600.000 millones. Y ahora mismo es una economía que se autoconsume, es una economía de guerra completamente militarizada, que solo sirve para hacer tanques, munición, que hace más munición que toda la Unión Europea junta, y más drones. Entonces, esa economía se va a recalentar y va a empezar como a autoconsumirse por dentro, a generar unos déficits tremendos, unos desequilibrios macroeconómicos brutales, y en esta coyuntura, en que esa situación de un deterioro ya manifiesto e incontrolable, de caída de la economía rusa por las sanciones, por el coste de la guerra, por la incapacidad de avanzar y de cerrarla, y 4 años de conflicto, con
1 millón de muertos y heridos, que se dice pronto, en esta coyuntura les llega esta bolsa de oxígeno. Es decir, que el presidente americano, a través de su secretario de Economía, señor Bessent, autorizan para que hasta el 14 de abril, y yo creo que lo van a extender, Rusia pueda vivir en un mundo sin sanciones y vender su petróleo alegremente. Ayer Filipinas, que estaba respetando sus acuerdos y no comprarle a Rusia, ha dicho, perdonen, yo no tengo con lo que cocinar, no tengo gasolina, no tengo gas. Y ha dicho, me importa literalmente un pepino todo lo que haya por ahí, yo voy a ir a comprarle a Rusia. Entonces, puedes sacar el genio de la botella después de 4 años de ir constriñendo la exportación de gas y petróleo ruso, que ha ido fundamentalmente a China y a India, y también se ha vendido locamente a través de la famosa la flota fantasma. ¿no? Ahora abres el grifo y luego vas a decir que lo cierras hacia estos países que desde Japón hasta Filipinas necesitan ese alimento energético. Es muy difícil. Complicado el panorama internacional, ya veremos por dónde van las circunstancias, así que seguiremos contando contigo, Pablo. Muchas gracias, Joaquín. Un hueco en la agenda para venir por aquí también. Encantado. Este análisis del panorama internacional. Pablo Blesa, gracias. Muchas gracias. Por compartir minutos. Joaquín, vamos camino de las...